Buenas tardes, hermanos. Si quiere, por favor, ir abriendo su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en el versículo número 16 y 17, porque vamos a estudiar estos dos versículos así a fondo. Nuestra serie se llama El propósito de la iglesia. Continuamos con la sexta enseñanza, que se titula Una iglesia que sabe edificar. Hace 8 días hablamos sobre una iglesia que sabe adorar y estamos dando respuesta a la pregunta ¿para qué existe la iglesia? Y en primera instancia Dios formó la iglesia para que le adoráramos, para adorar a Dios. De esto hablamos hace 8 días, ¿se acuerdan? Pero esta adoración, esta alabanza a Dios es en 2 niveles. Es en la exaltación, en la proclamación de sus virtudes, de sus grandezas, levantando las manos por medio del canto, que nosotros expresamos adoración, como hace un rato. Pero hay otro nivel, y es el nivel de nuestra vida cotidiana, de poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Santiago dijo en su epístola que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores, porque si no se queda a la mitad, no se complementa el propósito. Y otro de los planes y propósitos por los cuales Dios diseñó la iglesia y existe la iglesia es para que cuando nosotros aceptamos a Cristo nos crea y nos hace y nos forma para su gloria y alabanza. Pero el segundo propósito, que es el que nos vamos a enfocar en esta hora, es que la iglesia local ahora, en este caso, existe para edificar a los creyentes, para llevarlos hacia la madurez, para equiparlos. Pero esto habla de ministrar a los cristianos, a los hijos de Dios. Funciona así. Nosotros primero hemos ministrado a Dios. Este no es nuestro primer ministerio. Pero luego Dios nos ministra a nosotros a través de su palabra. Y es ahí donde entran los pastores, los maestros, los apóstoles, los que enseñan la misma palabra de Dios. Pero resulta que la única manera que existe para que los cristianos sean edificados, la única manera de edificarlos, de enseñarlos, es precisamente ministrándoles la palabra de Dios. No hay otra forma, pero a la vez exhortándoles para que lleven al terreno de los hechos lo que aprenden. Ahora, al nosotros estudiar 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios. La administración de la alabanza hace un rato, de la exaltación, de la adoración a Dios, fue tremenda porque todo giró alrededor de que debemos guardar y obedecer y danos tu palabra y guíanos, y fue tremendo. Alguien preguntaba que si nos poníamos de acuerdo los que dirigían la alabanza y el predicador, y yo siempre les he dicho que yo no soy el Espíritu Santo. Yo jamás me pongo de acuerdo con los cantores, jamás, nunca les digo canten esto, porque eso sería manipular al Espíritu Santo. Entonces, no, esto es para que ustedes vean cómo es algo sobrenatural, ¿sí? Es algo que Dios nos está llevando y tenemos que ir en esa dirección. Entonces, al estudiar, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a descubrir muchas cosas. En primera instancia dice allí, 2 Timoteo 3:16, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. Hace un rato tomamos la Biblia así, toda la escritura. Hay cristianos que dicen, nosotros no creemos en el Antiguo Testamento. Eso es ignorancia, porque el Antiguo es la base del Nuevo Testamento. Hay cristianos que si fuera por ellos arrancarían páginas de la Biblia enteras o libros enteros. No lo hacen, pero simplemente nunca hablan de ellos. Nunca los predican, porque nada más gira alrededor de 2, 3 cositas. Y en la mayoría de los casos sobre el tema del dinero. Qué casualidad.
Qué vergüenza, diría yo. No, mire, dice aquí la Biblia que toda la escritura solita se defiende. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada por Dios? Significa que tiene la vida de Dios. Significa que tiene el aliento de vida de Dios. Dice la misma Biblia, dice que la palabra de Dios es viva, porque tiene la vida de Dios. Cuando tú creíste la palabra, el mensaje del Evangelio, te dio vida. Por eso Pedro decía, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces yo quiero que ustedes vayan poniendo su atención en la importancia que tiene la palabra de Dios para que nosotros podamos ser edificados, para que nosotros podamos crecer hacia la madurez. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Tiene el aliento de Dios, tiene la vida, es la única que tiene el poder de cambiar a las personas. Pero esta misma palabra, que es el mensaje de Dios inspirado, dice que es útil. Digan todos, es útil. Esa palabra significa, en el original griego, provechosa. Significa que nos ayuda. Es decir, no hay otra ayuda que un cristiano pueda acudir a ella, si no es a la mismísima palabra de Dios. Déjeme darle un consejo. Cada vez que usted tenga una necesidad, esté en cualquier situación, no vaya y busque consejo. No. Vaya y busque en la Biblia qué dice Dios al respecto de su situación o de su necesidad. Porque es muy fácil ir a pedir consejo, no cuesta nada, pero buscar a Dios eso cuesta. Pero cada cristiano necesita aprender a ir con Dios y sacar de la Biblia el alimento que es la palabra de Dios, que te va a dar vida para la situación, que te va a dar luz, que te va a dar una salida. Tú tienes un problema familiar, ¿qué dice la Biblia al respecto? Enfócate en eso, busca. Ahora hay muchas herramientas, hay concordancias, hay infinidad de herramientas que nos ayudan a buscar. Si tú estás triste y desconsolado, ¿qué hago? No vayas y pidas un consejo. No, ve y busca a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Deja que Dios sea el que te consuele con su palabra. Para eso es útil la palabra de Dios, porque es provechosa, es la única que nos nutre. Cuando se deja predicar la palabra de Dios, entramos en una anorexia espiritual, en una debilidad, en una desnutrición, y la gente no sabe qué hacer. Vienen los problemas de la vida y no saben qué hacer y hasta piensan en el suicidio, hágame favor. Cristianos que dicen, pienso en darme un tiro, ¿qué es eso? O hay dos razones. Una, no son nacidos de nuevo, o de plano ni Biblia han comprado, mucho menos estudiado. No, fíjate, la palabra de Dios es útil, es provechosa, es la única que nos puede ayudar. El consejo de Dios. Escuchen esto. ¿Sabes cuánto vale tu opinión? Un cacahuate. ¿Sabes cuánto vale mi opinión? Un chícharo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tu opinión y mi opinión no valen absolutamente nada. Lo que cuenta es lo que Dios dice. Porque a veces, oiga pastor, ¿usted qué piensa de esto? Mira, yo no te voy a decir lo que yo pienso. Yo te voy a decir lo que piensa Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, son más puros, son más santos, son de mayor provecho los pensamientos de Dios. Entonces, mira, lo que tú opines respecto a que si los homosexuales está bien que tengan una relación, vale un cacahuate. Mi opinión al mismo respecto vale un chícharo, un poroto, eso lo usan allá en Sudamérica. No vale nada, pero lo importante es qué dice Dios al respecto. Desgraciadamente prevalecen hoy más las opiniones de los hombres que la opinión de Dios. Jesús recriminó a los líderes espirituales de su tiempo, porque dice que miraba a la gente como ovejas que no tenían pastor. ¿Y quiénes eran los pastores de Israel? Pues eran los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley.
Sin embargo, Jesús los miró como ovejas que no tienen pastor. Y ellos se ofendían, pero ¿cómo tú nos dices? Nosotros somos los pastores de Israel. Pues yo los miro como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué dijo Jesús eso? Él les recriminó y les dijo, ustedes, a los líderes, han invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Invalidar ahí significa, han hecho a un lado lo que Dios ha dicho para decir lo que ustedes quieren. Y saben, la iglesia de hoy está en la misma situación. Prevalecen los pensamientos de algunos, pero el pensamiento de Dios, lo que Dios dice, se está haciendo a un lado. Por eso la iglesia está en un caos ahorita. Ustedes, algunos pensarán, algunos tal vez no entiendan la dimensión de lo que yo estoy hablando. Otros tal vez digan, está exagerando, pero yo sé lo que le digo. Me ha permitido, esta opinión, me es permitido decirla por lo que he visto alrededor del mundo. Si usted viera lo que me ha tocado ver, se quedaría a lo mejor sorprendido. Es increíble lo que está pasando en la iglesia de Cristo. La palabra está siendo puesta a un lado y prevalecen los métodos y los pensamientos de iluminados, pero su palabra no. Pero resulta que es la única que es provechosa, la única que nos alimenta y nos nutre. Ahora, esta misma palabra es útil ¿para qué? Dice ahí en el versículo 16, para enseñar. Digan enseñar. Esta palabra enseñar viene del griego didácticos, que significa enseñar doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Cuál enseñanza? ¿La tuya? ¿La mía? No, la enseñanza del Evangelio, los pensamientos de Dios. Y es útil. ¿Cómo vamos a saber nosotros acerca de los pensamientos de Dios si no estudiamos las Escrituras? Entonces, lo que nos ayuda y nos aprovecha para crecer y madurar es la doctrina cristiana. Pero escuchen, equilibrada y balanceada. Así como el cuerpo necesita alimento equilibrado, balanceado para que crezca sano, con todo su potencial, espiritualmente es lo mismo. Los cristianos, los hijos de Dios, necesitamos una dieta espiritual equilibrada, balanceada, y San Pablo lo ponía de esta manera: yo no he rehusado predicarles todo el consejo de Dios, no nada más un tema o dos, sino todo el consejo de Dios, para crecer de una manera equilibrada, porque es la doctrina cristiana donde están nuestras bases de fe. Es en la doctrina cristiana donde está nuestra base de moral cristiana, de conducta. Es la que regula nuestros pensamientos y nuestra conducta. Porque sin doctrina cristiana balanceada, no hay fe cristiana. Es imposible. No puede haber moral cristiana. Porque lo que para uno es bueno, para el otro es malo. Ya saben que en el Distrito Federal ya se modernizaron, ya aceptaron el matrimonio de homosexuales. Condenado totalmente por Dios. Pero esto no es lo triste. Lo triste es que hay cristianos que están aceptando esto. Un joven que anda por allí, ahorita aquí está en la reunión, me comentó que estaba chateando con un supuesto ministro del Evangelio. Y salió el tema de los homosexuales. Y le dijo, oye, ¿tú qué piensas? Le dice el supuesto ministro al joven que se reúne aquí. Y le dice, no, pues la Biblia condena eso. No, hombre, no hay un solo versículo que diga. No, eso no es cierto, dice. Dios no condena eso porque Dios así nos hizo. Aleluya, gloria a Dios. Imagínate. Entonces, esa es la opinión de un supuesto ministro. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Ah? Ahí es donde ya empieza el conflicto. Entonces, cuando tú predicas la palabra de Dios, se te echan encima. Porque dicen, eres un intolerante, no tienes amor y cuánta cosa. Pero acuérdense que no es mi opinión ni la opinión tuya, es lo que Dios dice. Entonces la palabra de Dios es útil para enseñar doctrina cristiana, normas de fe, conducta y de moral. Hay predicadores, incluso yo he estado en reuniones donde
algún predicador dice, no, yo no predico doctrina porque la doctrina divide. Entonces yo platico y les digo, oye, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué estás predicando? Porque se entiende que la Biblia habla de predicar la sana, ¿qué? Doctrina. Entonces, no predicas doctrina, ¿qué estás predicando? Esa es la razón por la cual muchas iglesias han estado entrando en un estado de anorexia, de desnutrición espiritual, y desfallecen, pero los culpables somos nosotros, los predicadores, que no cumplimos el ministerio que nos ha sido encomendado y entretenemos a la gente y le damos todo al gusto del cliente. ¿Para qué más sirve la palabra de Dios? Es útil para enseñar la doctrina cristiana. Pero ¿para qué más? Dice el versículo 16. Para redarguir, digan todos redarguir. ¿Qué significa esto? Viene de una palabra griega que significa, tiene varios significados. Uno es convencer. La palabra de Dios es útil para convencer. Significa refutar. La palabra de Dios es útil, provechosa para refutar. Hoy te explico cada una de ellas. La palabra, otro significado es reprender. La palabra de Dios es útil para reprender. Y también significa evidenciar. Entonces, fíjense, la palabra de Dios que es inspirada, el pensamiento de Dios es útil y solamente va a tener provecho a nuestra vida cuando nosotros la podamos usar legítimamente para convencer. ¿Convencer de qué? De errores doctrinales, de conductas distorsionadas, erradas. La palabra de Dios nos ajusta. Entonces, cuando yo insisto, fíjense bien, y ustedes son testigos, cuando yo insisto que no podemos pactar con nadie a cambio de dinero, dando dinero a cambio de una bendición de Dios, porque es antibíblico, estoy usando legítimamente la palabra de Dios. Eso es redarguir, para convencer. Escúcheme bien, no hay un solo versículo que apoye el comprar las bendiciones de Dios. Uno solo no hay. Pero hay 20,000 versículos que nos enseñan que las bendiciones de Dios no se compran. Entonces, a través de la predicación del Evangelio, para que los cristianos crezcan sanos en la fe, se puede usar para convencerlos de que no pueden comprar ni deben comprar las bendiciones de Dios. Aquellos que lo hacen están violentando la palabra de Dios, pero mayor condenación recibirán los que hacen eso, que son los líderes, que les encanta eso. ¿Para qué más es útil? Redarguir, convencer, refutar. ¿Qué es refutar? Es contradecir, es rechazar. ¿Qué? Doctrinas erradas, conductas distorsionadas. Es que Dios es amor, hermano, y Él no va a mandar a nadie al infierno. ¿Eso crees tú? Sí, porque Dios es amor. Ok, Dios es amor, yo estoy de acuerdo. Pero si Él no va a dar castigo por el pecado, ¿a qué vino Cristo a morir en la cruz del Calvario? ¿Alguien me puede responder? Fue inútil su sacrificio. Entonces allí nada más es una verdad a medias. Es una verdad con un desequilibrio total. Es cierto que Dios es amor. ¿Cuántos saben y han conocido el amor de Dios? Pero también Dios es un Dios de juicio, que castiga el pecado. Pero todo este equilibrio, ¿cómo viene a nuestras vidas si no es a través de la enseñanza de la sana doctrina equilibrada, balanceada? ¿Me está siguiendo? La palabra de Dios es útil para redarguir, convencer, refutar, reprender. ¿Qué es reprender? Llamar la atención. ¿De qué o por qué o para qué? De pensamientos que se alejan de la fe y de conductas torcidas. Como aquel pseudoapóstol aquí en la ciudad que dice que él puede orar por los que se van al infierno, pero que él tiene fe para sacarlos de allí, que se vayan al cielo. Y algunos ingenuos le están creyendo a este hombre. Bueno, yo refuto cada rato, ustedes se fijan, yo insisto, porque la palabra de Dios dice, Pablo decía, yo no dejaré de enseñarles las mismas cosas en cuanto a la doctrina sana, porque eso es lo que nos va a proteger
de tanta falsedad que hay alrededor. La única, la palabra de Dios. Entonces, es útil para convencer, refutar, reprender y evidenciar. Fíjate, esta palabra es muy clara para evidenciar. ¿Qué es evidenciar? Sacar a la luz. Algo que está oculto y tú lo sacas para que todos lo vean, lo estás evidenciando. Ahora, ¿evidenciar qué? Errores de fe, errores doctrinales, para evidenciar que conductas torcidas, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero es aquí donde muchos cristianos, en muchas iglesias, al no entender esto, juzgan, hablan y piensan como niños. Lo primero que dicen es lo siguiente: ay, no hay amor, aquí no hay amor, dicen, ya me voy, porque no hay amor. Escuchen, la reprensión, el refutar, el evidenciar, es una expresión del amor de Dios, que no quiere que nos torzamos. ¿Estamos o no? ¿Están aprendiendo algo? Entonces nosotros, los hijos de Dios, necesitamos reconocer que la palabra de Dios es inspirada, no tiene error, y que es la que va a ajustar nuestra vida. ¿Para qué más es útil la palabra de Dios? Para enseñar, para redarguir. ¿Para qué más? Versículo 16, ahí estoy. Para corregir. Viene de una palabra griega epanostrosis, que significa enderezar de nuevo. Ahora, ¿qué vas a enderezar de nuevo? Algo que se torció. ¿Qué se torció? Una doctrina bíblica, una enseñanza que es bíblica, o una conducta que se salió del camino, se torció. Entonces, por medio de la palabra de Dios, Dios nos habla para volvernos al camino, para enderezarnos de nuevo. ¿Alguna vez alguno de nosotros se ha desviado y por medio de la palabra, cuando viene y luego tú reconoces, te arrepientes, le pides perdón a Dios, retorna a tu comunión con Él y endereza tus caminos? Para eso es la palabra de Dios. Ahora, si no se predica la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con las vidas torcidas? Al rato hasta hacen películas los renglones torcidos de Dios, de puros homosexuales, que según ellos Dios los hizo así. ¿Que para qué más sirve la palabra de Dios? Reformar, enderezar de nuevo hacia lo correcto en conducta y en pensamiento. Fíjense, la Biblia está llena de correcciones, de redarguir, de refutar. Por ejemplo, Pablo, esto lo narra en Gálatas capítulo 2, dice que se encontró a Pedro y estaban pues en una reunión, y dice que Pablo públicamente reprendió a Pedro por una conducta que se había torcido. Y dice, y cuando vi a Pedro, cuando lo vi, lo resistí, o sea, lo refuté, lo evidencié cara a cara. Y luego añade, delante de todos. No, los cristianos de hoy, y ahora yo pregunto, ¿aguantó Pedro la reprensión? Pero que la aguantó como cristiano de 24 quilates. Los cristianos de hoy somos de porcelana, somos de cristal. Ay, no lo toques porque se deshace. No le hables así, no prediques esto porque se deshace. Ay, somos tan lights, somos tan frágiles. No nos pueden decir la verdad porque nos quebramos todos. ¿Esos eran los cristianos del primer siglo? No, vean el cristianismo del primer siglo y no les llegamos ni a los talones. Porque somos hoy parecemos señoritos. Estamos mal, necesitamos, ahí es donde Jesús hablaba de los valientes arrebatan el reino. O sea, me duele pero me aguanto porque eso es lo que me conviene. ¿Cuántos dicen amén? Y los que no se aguantan. Y Pablo lo reprendió y le dijo, oye Pedro, ven para acá, delante de todos. ¿Cómo se te ocurre vivir como judío y luego te vas con los gentiles y les dices, circuncídense? Los estás arrastrando en una hipocresía. Tú sabes, Pedro, que la salvación es por fe y no por ritos. Y Pedro aguantó la reprensión. A la carta a los Corintios, en la primera, en el capítulo 5, está ahí el caso de un hombre joven que entró en una relación ilícita con la esposa de su papá. Qué horrible eso.
Y los líderes de la iglesia de Corinto no hicieron nada. Eran de los que decían, ay, pues el que esté sin pecado tira la primera piedra. O sea, juzgaban mal, hablaban como niños, pensaban como niños. Y los miembros de la iglesia de Corinto tampoco hacían nada, ni decían nada. Ay, pues ¿quién no falla? Aquí sí hay amor entre nosotros. Y cuando Pablo se da cuenta de lo que había pasado, dice, no, ¿qué les pasa? Échenlo a la calle. Él dijo más feo. Él dijo, el tal se ha entregado a Satanás. Imagínate que hagamos ahora una cosa así. No, pues no hay amor. No, pues que ya me voy donde me hablen bonito al oído. El discípulo verdadero de Jesús tiene compromiso verdadero con Jesús. ¿Qué no les dijo eso a sus discípulos? Vayan por todo el mundo enseñándole, hagan discípulos enseñándole todas las cosas que yo les he enseñado. Y Pablo dice, no, échenlo fuera. Ahora, se expulsa a alguien cuando no se arrepiente, que fue el caso allí. ¿Se acuerdan aquel ejemplo de, tú tienes un frutero, tienes 10 manzanas, pero una está podrida? ¿Qué haces? Pablo dijo, un poco de levadura, leuda, contamina toda la masa. En el frutero, 10 manzanas, una está podrida. ¿Qué haces? ¿Qué quitas? La podrida. Pero tú tienes 10 manzanas, 9 manzanas que están podridas. ¿Tú le pones ahí una manzana buena para que se sanen las otras? No, no existe eso, ni en la naturaleza. Sino que lo corrompido siempre va a corromper a lo sano. Entonces, ¿qué se tiene que hacer con lo corrupto? Cortarlo. Nunca es al revés. Y hoy parecen las iglesias fruteros y meten lo malo y luego meten unos 2, 3 buenos creyendo que todos se van a hacer buenos. Y no es así. La maldad hay que desterrarla, desarraigarla. Y todo esto lo enseña la palabra de Dios. Los corintios, otra vez ellos. Pablo les escribe también porque sus reuniones eran un desorden. Uno estaba por allá haciéndole como león, otro como jirafa, otro allá como elefante, otro convulsionándose acá, otro profetizando acá, otro haciendo circo y medio, otro rolando ahí en la plataforma. Y ellos se sentían soñados, porque supuestamente el Espíritu Santo se estaba moviendo en medio de ellos. Y Pablo les dice, no, por el amor de Dios. Miren, Corintios, y pone todo en orden, por medio de la palabra de Dios. Y les dice, miren, no prohíban ejercer los dones, no prohíban hablar en lenguas, no prohíban ejercitar los dones de sanidades, etcétera. Pero hágase todo decentemente y con orden. Decentemente significa con dignidad. ¿Qué tiene de digno una mujer que supuestamente el Espíritu Santo vino sobre ella y empieza ahí a convulsionarse y a quitarse la ropa? ¿Tiene algo de digno? ¿Tiene algo de digno una dama, una mujer hecha a la imagen de Dios, que le esté haciendo como león? ¡Ah! ¿Qué tiene de digno eso? Todos esos son excesos. Y la palabra de Dios nos dice, no prohíban lo que es de Dios, pero hágase todo decentemente y con orden. Porque yo siempre he dicho, ¿por qué Pablo no escribió apaguen los celulares en las reuniones? No sé, hubiera escrito algo así para poder tener yo de dónde agarrar y miren, la Biblia dice, como no dice, pues se aprovechan. ¿Para qué más sirve la palabra de Dios? Para corregir, ¿para qué más? Para instruir. Digan todos instruir. Fíjate para qué sirve la palabra de Dios que tiene la vida de Dios. Casi para nada, Para instruir, viene del griego paideia. Es una palabra que se utilizaba en el idioma griego que tiene un significado específico y se hablaba de la formación de un niño, de disciplinar a un niño, pero no dándole con la vara, sino sembrándole, poniendo en su mente buenos hábitos, buenas conductas. Entonces habla de formar carácter. ¿Para qué sirve la palabra de Dios? Para corregir, enderezar de nuevo. ¿Y para qué? Formar carácter en nosotros.
Es ahí donde se explican tantas cosas, hermano, como por ejemplo la soberanía de Dios, que no hay nada que se le escape a Dios, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aunque me hayan robado el carro. Sí, hermano, no entiendo. Pues no entiendes porque no te has tomado el tiempo de conocer a Dios, y por eso chillas y hasta reniegas de Dios y todo. ¿Por qué? Y luego se les explica que Dios siempre tiene un propósito, que Dios es tan sabio, que siempre saca de algo negativo, saca algo positivo, y tú estás ahí. No, es que me dolió. El que lo recibe le es para provecho. El que lo rechaza, no pasa nada. Y siguen hundidos en sus cosas. Entonces la palabra de Dios es útil para formar carácter, para corregir, para instruir. Pero fíjense, formar carácter y instruirnos ¿en qué? En justicia. ¿Qué quiere decir formarnos en justicia o instruirnos en justicia? La palabra es dikaiosune, que significa de todo aquello que Dios ha señalado que nosotros debemos de creer y hacer. Es decir, instruirnos en sus caminos. Como cantábamos hace un rato. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es ser instruidos en justicia, en aquello que Dios dice que son sus caminos rectos, sus caminos justos. Los antiguos, el profeta les dijo: volved a las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? Las que siempre han sido de Dios. El camino de la integridad, de la justicia, de la honestidad, de la santidad, de la pureza. Esos son los caminos antiguos de Dios. Siempre han sido los mismos y serán los mismos. Y es en esos caminos en los cuales Dios nos instruye. ¿Y cuál es el manual? La palabra de Dios. Por eso aquellos que rechazan las instrucciones del dador de la vida, del diseñador nuestro, rechaza todo. Y lo hace a él mentiroso porque no cree lo que Dios dice al respecto. No, pero ¿cómo si mi abuelito era re bueno? Bueno, tenía 5 mujeres, pero a todas las mantenía, cumplía más que muchos de ustedes. Yo no creo que Dios se lo eche al infierno. Eso es lo que tú crees. Y lo que tú crees, ¿sabes cuánto vale? Un cacahuate. Yo tengo mi opinión también, ¿se las digo? Pues no cuenta porque vale un chícharo. Pero ¿qué dice Dios? La paga del pecado es la muerte. Yo quiero nada más recordarles, por si a alguno ya se le olvidó, que yo no escribí la Biblia. Porque si yo lo hubiera escrito, no, yo le hubiera puesto: y los que se duermen cuando predican, y los que dejan el celular prendido, y los que se estacionan ahí donde no deben. No, yo hubiera inventado un montón de cosas. Denle gracias a Dios que no escribí la Biblia. La palabra de Dios es útil para corregir, para instruir en justicia, caminos rectos de Dios. ¿Con qué propósito? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ¿cuántos son de Dios? Bueno, usted y yo, ¿seamos qué? Perfectos. La palabra perfecto aquí no significa impecabilidad. Viene de una palabra griega, artios, que significa literalmente ajustado. ¿Cómo es eso, pastor? Explíqueme. Le voy a explicar, y gratis. Ahí va. A fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea ajustado. O sea, corrección, volver al camino, reprensión, instrucción, formación, caminos de justicia, para que usted y yo seamos ajustados. ¿Ve cómo tiene sentido? Pero ese ajuste en el original griego habla como de un miembro del cuerpo humano que se disloca, como cuando se te disloca un hombro o una muñeca o un dedo, y luego llega el especialista y te dice: a ver, muerda esta almohada o muerda este algodón.
Entonces te da así un jalón y truena todo, pero te lo acomoda. ¿A cuántos les han hecho eso? ¿O han visto? Y duele horrible, pero otra vez ya está en su lugar. Eso significa para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea, ¿qué? Perfecto, ajustado. Es decir, que esté funcionando en el cuerpo de Cristo tal y como Dios quiere que funcione. Así como los miembros del cuerpo, esta es una analogía hermosísima que el Espíritu Santo tomó para ilustrarnos cómo funciona el cuerpo de Cristo, cómo funciona la iglesia. Y cuando uno de mis miembros en algún descuido, una caída, se golpea el dedo, se tuerce así todo, ¡ay, mi dedo!, dice uno. Entonces dice, no, a ver, mira, nada más está, a ver, cierra los ojos, ¡ay! Y ya te lo acomoda, te lo ajusta. La palabra de Dios nos ajusta. La palabra de Dios nos forma y nos pone a funcionar en el lugar que el Señor nos ha puesto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ajustado, que funcione correctamente. Fíjense al final del versículo. Perfecto, enteramente, ¿qué? Preparado. Estas dos palabras son muy importantes. Exartizo, de ahí viene enteramente, preparado. Significa aprovisionado. ¿Qué entiendes tú por aprovisionado? Que tienes provisiones, ¿sí? Ahora, ¿cómo un cristiano va a funcionar si no está aprovisionado? Ahora, ¿aprovisionado de qué? Dos cosas, está muy sencillo, todo va en el contexto. Aprovisionado de la palabra de Dios. Y número dos, formación de carácter. Esa es la provisión. Ese es el aprovisionamiento. Porque entonces tú, como tienes una comunión con Dios, recibes la palabra, te ajusta, a veces lloras, a veces te gozas. Endereza tus caminos, tus pensamientos, te tuerces, te vuelve a meter a través de la palabra. Entonces Dios te va preparando, vas creciendo y madurando. Y estás aprovisionado ¿para qué? Habla también de alguien que aprovisiona víveres ahí en la bodega y tiene de dónde comer. ¿Cómo tú vas a guiar a un ciego siendo un ciego? ¿Cómo tú vas a llevar a los pies de Cristo a alguien y le dices, mira, Dios te puede librar de eso si eres esclavo hasta de un hábito como el cigarrillo, por ejemplo? No sé si me estoy explicando. Tienes que tener el aprovisionamiento enteramente preparado. ¿Para qué dice? Para toda buena obra. ¿Qué significa para toda buena obra? Es muy simple. Para todo aquello que le dé gloria y adoración a Dios. Porque para eso fuimos creados en primera instancia. Pero en segunda instancia es para todo aquello que nosotros hacemos que bendice a los demás. ¿Se acuerdan de Abraham que Dios le dijo, te bendeciré y serás bendición? Fíjate, Dios te creó para su alabanza y su gloria, pero también te hizo para que fueses bendición. Pero hay algunos hijos de Dios, algunos cristianos que cuando llegan a algún lugar y los ven, dicen, ay, ahí viene el hermano, todos corren. Pregúntate, donde tú te paras, ¿eres bendición? Ese es el propósito de Dios. Porque si tú no estás siendo bendición para otros, no estás cumpliendo el propósito. Ok, estás creciendo, pero llega un momento en que empieza a dar el fruto, ¿no es cierto? Entonces, para eso, casi para nada es la palabra de Dios, ¿eh? Casi para nada, es todo, es el todo. Por eso la Biblia misma dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasa. Es la palabra de Dios, hermanos. La que nos da la vida, la que nos ilumina, todo es la palabra. Otro ejemplo, vamos a Efesios 4, versículo 15. Efesios 4:15. Ahí me gustaría hablarles de cómo hacerse ricos, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Efesios, ¿qué? Dije 4:15.
Fíjate, estos versículos también, aquí vamos a entender muchas cosas respecto a la edificación de los cristianos. Ok, dice en el versículo número 15, sino que siguiendo la verdad en amor, esa frase, siguiendo la verdad en amor, ¿qué significa? Siguiendo la verdad, ¿cuál verdad? ¿Tu opinión? ¿La mía? No, siguiendo la verdad de la palabra de Dios. Pero ¿cómo la vamos a seguir? En amor. Y algunos dicen, ya ves, ahí está. Entonces no hay amor cuando a alguien se le llama la atención y se le corrige. No, espérame. Aquí amor en el original da una idea de paciencia, porque el amor es paciente. Ahora, ¿por qué necesitamos seguir la verdad de la palabra de Dios en amor con paciencia? Santiago dice que el agricultor cuando siembra con paciencia espera que crezca y dé fruto, porque la frase siguiente te lo aclara, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, con paciencia, crezcamos en todo. ¿Quiénes deben de crecer en todo? Diga, yo. Y también usted, pastor. Díganlo. Pero no me grite tampoco, digo, pues. No, recibida la exhortación. Yo también debo de crecer. Todos debemos de crecer en todo. Pero la palabra crecer viene del griego ausesis, que significa madurar espiritualmente, moralmente y en conducta. Fíjese qué interesante, que crezcamos. Alguien puede tener un mes de convertido. Bueno, pues es natural que no tenga una madurez espiritual, ¿cierto? Como ayer pasó algo muy, muy interesante, ¿no? Entró un joven recién convertido y traía una playera de Alex Lora, el rockero del Tri, con una virgen de Guadalupe de este tamaño, sí, la traía suelta, ¿no? Entonces entró, Dios le bendiga, hermano. Entonces yo iba saliendo por ahí, bendiga, pero se veía que andaba en el primer amor del Señor, pero traía ese asunto, ¿no? Entonces todos los hermanos de la fila, todos lo miraron así. Entonces yo ya iba para acá, yo entro por acá a mi oficina, ya iba a predicar, eran los anuncios, y él entró así. Entonces todos le miraban así, y yo les decía, yo iba al contrario, ¿no? Y los saludé, hola, bendiga, Dios le bendiga. Y les decía, denle chance, denle chance, denle chance, denle chance, denle chance, denle chance, porque está creciendo. Está creciendo. Tenemos que ser pacientes. ¿Ve cómo ya tiene sentido? Sino que siguiendo la verdad de la palabra de Dios, en amor crezcamos. Hay que ser pacientes. Pero si usted es un niñote de 30 años en el evangelio y todavía anda gugu tata y con el babero aquí, a usted sí le voy a hablar un poquito más, les voy a decir a todos, no le den chance, no le den chance, no le den chance. Repréndelo, regáñalo, llámale la atención, dile que no está bien. ¿Entendieron? ¿Qué más dice? Madurar espiritualmente, moralmente, en carácter. Ahora, ¿crecer en qué? Fíjense, ahí mismo te lo dice. En aquel, o sea, crecer en Cristo. En aquel que es la cabeza, que es Cristo. Versículo, sigo allí mismo en el, de quien todo el cuerpo, ese de quien es Cristo, ¿sí? De quien todo el cuerpo, y aquí está la analogía qué sabiduría de Dios, ¿no? De quien todo el cuerpo, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Cada cristiano. ¿Estamos? Ok. De quien todo el cuerpo, cada cristiano, bien concertado significa bien ajustado, funcionando en su lugar, en el cuerpo de Cristo, unido entre sí. ¿Ven? Estamos unidos en un mismo cuerpo. Nuestro Padre es el mismo, pero cuando un miembro se quiere salir la cabeza, que es Cristo, donde está el cerebro, donde vienen las órdenes, y Él dice, vayan por este camino. Yo les he puesto ejemplo, es como ahorita mi cerebro le manda una orden a todo mi cuerpo que se vaya hacia la izquierda, y se va a la izquierda, regrese a la derecha y se regresa. Es instantáneo así, con una velocidad impresionante. Pero si yo digo, vete a la derecha, y luego
este se va así y este para acá. Entonces, ay, espérame, ¿se fijan que hay enfermedades que la gente no puede controlar sus movimientos? No controla la cabeza, los ojos, las manos, y uno empieza, les va a parar. Es horrible, hermanos. Y la medicina puede hacer lo que puede. En muchos casos es irremediable. Pero cuando un miembro del cuerpo quiere hacer lo que quiere, y el Señor dice, es por acá, y el cuerpo y el pie quiere hacer esto, el ojo quiere irse para acá, viene la palabra y te corrige, y te ajusta, y sana ese miembro. Fíjate, cuando un miembro de tu cuerpo, por ejemplo, una vez yo me fracturé este brazo, y a veces hay operación, en mi caso no hubo, pero me enyesaron, y después de un par de meses me quitaron el yeso, y cuando me lo quitaron, era obvio que mi brazo no funcionaba al 100%. Entré yo en una terapia, ¿sí? Y tenía que poner mi codo y mi brazo en agua caliente. Entonces yo estiraba y estiraba, ¿sí? Y el demonio no pasaba, ¿qué dijo? Y estaba ahí, ¿no? Y estaba ahí. Entonces mi brazo no funcionó inmediato, hasta después de un tiempo. Ya hace años de eso, y mira, mi brazo está perfecto. Pero yo noté varias cosas, entre otras que estaba más delgado. ¿Por qué? Por falta de funcionamiento. Tuvo que entrar en un tiempo de rehabilitación. Escúcheme bien. En el cuerpo de Cristo es lo mismo. Cuando un miembro sufre una fractura, entiéndase, cae en un pecado, se desvía de la doctrina, entonces se le ajusta con la palabra de Dios, se le refuta, se le trata de convencer con la palabra de Dios. Si él reconoce y rectifica su vida, bien, pero está enyesado porque se fracturó. ¿Sí? En el caso de un ministro, de un líder de alabanza, lo que sea, un pastor o un apóstol, que cae en un pecado, uno de los grandes errores de la iglesia de hoy es que al ser fracturado ese miembro, ¿sí? Pues te arrepientes, sí, y lo vuelven a poner a predicar, sin ponerlo en un tiempo de rehabilitación. No sé si me expliqué. Y es ahí donde la Biblia dice que primero debemos de regresarlos a Gálatas 6:1, a la comunión. Debemos dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas en lo mismo. Y ese restaurarle no significa al ministerio, que ese ha sido el gran error. Estudiemos un poquito más y nos daremos cuenta que no se refiere a restaurarle en el ministerio, sino restaurarle en la comunión con Dios y con los hermanos. Porque un miembro que ha sido herido, fracturado, lesionado, no puede funcionar inmediatamente. ¿Qué va a dar? ¿Qué va a decir? Y ese ha sido uno de los grandes errores. Entonces, cuando tú por la palabra evidencias algo, sacas a evidencia conductas, prácticas erróneas de la iglesia, te lo toman a mal. Pero es por la ignorancia que hay del conocimiento de las Escrituras. ¿Ve qué importante entonces es la palabra de Dios? ¿Se están dando cuenta o no? Es maravillosa la palabra de Dios. Es la verdad, es la revelación de Pedro. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces volvamos ahí a Efesios. Siguiendo la verdad, en amor, con paciencia, crezcamos, maduremos en carácter, maduremos en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, cada cristiano, bien ajustado, funcionando, unido entre sí, por todas las coyunturas, aquí son los ligamentos, los músculos, y fíjese lo que viene a continuación, que se ayudan mutuamente. Ay, hermano, esa frase es fundamental para el desarrollo y madurez de un cristiano. Usted debe de entender que los mensajes de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, llevan el propósito de ¿qué? Otra vez, de enderezar, de ajustar, de formarnos. Pero cuando uno de nosotros se desvía, otra vez viene la palabra
Y esta misma palabra, fíjese cómo dice aquí, se ayudan mutuamente. Todos los mensajes de la palabra de Dios tienen el propósito de ¿qué? De ayudarnos. Por eso dice que es útil. Entonces, fíjese, cuando se habla de un tema, cualquier tema de la palabra de Dios, que sea de la vida práctica cristiana, ¿es para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Para ayudarnos. Si se nos dice, hermanos, por favor, miren, tengan mucho cuidado con los falsos profetas, andan unos allí, la Biblia lo trata el punto, ¿sí o no? ¿Y usted qué tiene que hacer? Tener cuidado de los falsos profetas. Pero no diga, ay, otra vez, si el hermano predica re bonito, canta re bonito, cada vez que canta yo hasta vuelo. Oye, pero el tipo está en adulterio, el otro día me contaron un caso de un ministro que, pues era el ministro de alabanza de una iglesia. El mismo ministro me lo contó, que pasó en su iglesia y dice que pues él es el que dirigía en ese entonces en esa iglesia, y que el pastor le dijo, oye, pon a tocar la batería a aquel muchacho. ¿A cuál? Aquel. No, ese no. Dice, sí, le dice el pastor. ¿Pero por qué, pastor? Es que su mamá, ya ves que ellos tienen lana. Dice, la mamá compró la batería y me dijo, pero con la condición, pastor, de que ponga a tocar a mi hijo. Y le dice, pastor, ¿pero qué no sabe que él tiene 2 mujeres? ¿No le dije yo que él anda en adulterio? Es que si no lo ponemos, se va a llevar la batería a la hermana. Fíjate, nada, ay no, que Dios mío. Ese es el nivel, hermano, ese es el nivel que prevalece en muchos lugares. ¿Cómo es posible eso? Y le dijo, mire, pastor, yo no, discúlpeme, pero aquí no puedo yo obedecerlo, porque allí ya se está transgrediendo la palabra. ¿Es rebeldía eso? No, porque la palabra de Dios dice a las mujeres y a todos que nos sujetemos en el Señor. ¿Qué significa en el Señor? Conforme a las reglas que Él marcó. Yo no le puedo decir algo eso a Chuy García como el director de todo el grupo de alabanza. Ahora, si yo se lo digo, él tiene todo el derecho de no obedecerme. Pero ¿por qué nada más por una triste batería? Hágame favor. Eso es tristísimo, hermano. Ese es el nivel que prevalece. ¿Eso quieren? Yo les aseguro que las ovejas de Dios no quieren eso. Pero, obviamente, si un pastor le enseña las verdades de la palabra de Dios, va en contra de él mismo. Porque entonces la gente abre los ojos. Entonces, ¿cómo les voy a enseñar? No, prefiero mantenerlos en ignorancia, como los caciques de allá de Chiapas, que tienen a los indígenas en ignorancia. No les dan la oportunidad de que vayan a la primaria, de que se les despierte un poco el entendimiento, y son fácilmente manipulables. Y esos son rasgos de sectas. Mantienen en ignorancia a la gente en la palabra de Dios, porque así son fácilmente manipulables. ¿Usted quiere ser manipulado? Dios nos libre, ¿verdad? Por eso, abran los ojos. Voltee con su hermano y hágale así, abre los ojos. No, pero los chavos no se aprovechen con las chicas, ya están haciendo ojitos ahí. Bueno, pues qué bueno que se casen entre ustedes, ¿no? Pues ese es el plan. Así es que bueno, pues es así, pero santamente. Dale una sonrisita así. Ok, ¿qué más? De quien todo el cuerpo se ayudan mutuamente según, fíjese, la actividad, la función propia de cada miembro. Ay, aquí hay una verdad impresionante, hermano. Nada más esta frase, según la actividad, la función propia de cada miembro. ¿Sabe qué puedo yo aprender de aquí? Que no existen los cristianos clonados. Mucho menos las iglesias clonadas. ¿Sí sabe lo que es la clonación? ¿Se acuerda de Dolly, la famosa oveja? Que tomaron una célula de su mamá en el laboratorio, allí la trabajaron, la plantaron en el vientre y salió una ovejita igualita, con todo igual. Eso es la clonación. Ahora, ¿cómo? Déjame poner un ejemplo para explicarle
que entre nosotros no debe de haber, no existe la clonación cristiana. Ahí va el ejemplo. Supongamos que a mí Dios me da un don, esa es mi actividad, esa es la función en el cuerpo, y a mí me dice, yo quiero que tú vayas y prediques en los camiones, te subas al tren y les predico. Entonces yo voy, atención, ¿sabían ustedes? Y empiezo a predicarles y la gente recibe, ¿verdad? Yo digo, no, qué tremendo, y me subo a los camiones y todo y les predico. Entonces un día llego contigo y te digo, ¿y tú qué? ¿Tú en qué sirves a Dios? Pues yo ministro en el cunero, ahí en la iglesia. Nene, ¿cuál cunero? ¿Qué es eso? Eso no es servir a Dios. Vámonos a los camiones, órale. No, pero hermano, yo siento que yo debo de funcionar aquí en el cuerpo de... No, deja esos chiquillos apestosos, orinados, y vámonos a predicar la palabra, a los camiones. Entonces ahí está el cristiano, ¿verdad? Y si no está bien enseñado, no entiende esta verdad, dice, tengo que ir ¿Sí? ¿Que no ves que dijo ir y predicar? Sí, pero hay distintas formas, según la actividad propia de cada miembro. Entonces ahí va el otro y se para ahí enfrente. Órale, predíqueles, y se para allí todo. No, mejor quiero ir a ministrar a los niños ahí en la iglesia. No seas cobarde. Hermano, nadie te debe de presionar a hacer aquello que no es tu función. Todos tenemos dones, tenemos talentos, tenemos una dirección de Dios, estamos puestos en el cuerpo de Cristo. Cada miembro funciona en particular. Pues tampoco existen las iglesias clonadas. ¿Cómo es eso? Son aquellos que pretenden que todas las iglesias hagamos lo mismo, por puro sentido común. Es muy simple, es muy sencillo, la analogía es muy sabia de parte de Dios. Cada uno de ustedes, ¿sabían que no hay un ser humano igual? ¿Sabían que los copos de nieve, cuando se analizan en el microscopio, no hay uno solo igual? ¿Sabían eso? Yo vi el otro día un programa impresionante sobre la naturaleza y la diversidad de la creación de Dios. En la diversidad está la esencia de todo. Imagínate que todos fuéramos pastores. ¿Dónde están las ovejas? ¿A quién le predico? Imagínate que todos fueran maestros de niños. Imagínate que todos son el coro de alabanza. No. El puro sentido común nos enseña. Tú y yo somos totalmente distintos. Dios trata conmigo de una manera tan distinta que como trata contigo. ¿Sí o no? Bueno, yo tengo una familia. Mi esposa, varón, es muy diferente a la tuya. Tu esposa, varón, es muy diferente a la mía. Tú puedes tener 10 hijos, yo tengo 2, o tú puedes tener 18. Bueno, ya no se usa eso. Puede tener 5, 6. Todos somos absolutamente distintos. Ahora, yo como cabeza de hogar, como pastor de mi familia, yo tengo que buscar en Dios la sabiduría y la instrucción específica para ministrar a mi esposa y a mis hijos. ¿Estamos o no? Ahora, yo lo busco. Yo no debo de ir a buscar un consejo en otro. ¿Por qué? Porque sus hijos son diferentes y me va a dar un consejo en base a lo que él vivió. No, mira, no le des domingo. Y a lo mejor Dios le dijo a él, no le des dinero. Pero a lo mejor a ti te dice otra cosa, porque somos distintos, hermano. ¿Me estoy explicando? Entonces, es muy simple y sencillo entender que somos distintos. Mi experiencia personal no debe de ser la regla para ustedes. Y ese es otro gravísimo error dentro del cuerpo de Cristo. Cuando entendemos esto y otros no lo entienden, si nosotros lo entendemos, nosotros no vamos a pretender clonar a nadie. Ni pretender mucho menos que las demás iglesias hagan lo mismo que nosotros en cuanto a los detalles. Por ejemplo, miren, aquí nuestro entendimiento de alabanza es como ustedes lo ven aquí. Hay un grupo de doncellas, de panderistas, y hay unas niñas que ministran precioso. ¿Las han visto? Y bueno, un equipo, pero ok. Y tienen panderos y
muchas cosas y expresan a Dios, etcétera. Y pretender nosotros que todas las iglesias hagan lo mismo en cuanto a los detalles, eso sería clonarlos, ¿no es cierto? Porque yo estoy convencido de que una iglesia que tenga una sola guitarra puede adorar perfectamente a Dios. ¿Sí o no? Por años lo hicimos nosotros. Sin embargo, algunos descubren un método y ya lo quieren clonar. Quieren clonar a todas las iglesias. Tienes que seguir paso número 1, paso número 2, paso número... Todos tienen que hacer lo mismo. Eso es lo que hizo la iglesia católica. Y vean cómo está hundida en el oscurantismo. Alrededor del mundo se les envía el programa de todo el año. No es de la guía del Espíritu Santo para una iglesia católica que esté allá en San Martín de las Flores de abajo. ¿Qué tal si el Espíritu Santo quiere bendecir a la gente de allí por medio de un mensaje, una palabra del Evangelio de parte del sacerdote? Pero no, como ya desde allá viene de arriba. Y eso mata la vida de la iglesia. No hay clonación. Entonces cuando alguien te diga, pues ustedes ¿por qué no participan en esto? Ustedes porque nosotros tenemos una función. No, es que ustedes son secta, que ustedes son esto, se creen muy exclusivos. No, no es cierto, hermano. Simplemente hemos entendido que tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Ni nosotros pretendemos que los demás hagan lo mismo que nosotros, ni ellos nos pueden obligar a nosotros. Tiene que haber un respeto. Y como dice la Biblia, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y algunos, sí, ¿En qué capítulo viene, amor? Viene en Tobías capítulo 2. Bueno, es que yo soy Tobías. Yo soy Olivares Tobías, ¿sí sabían? Entonces soy Tobías. Que en hebreo sí. ¿Qué más? Fíjese, la actividad propia de cada miembro. Entonces, necesitamos entender que somos diferentes, con diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Solo así, Efesios 4:16, cada miembro recibe, ¿qué? Su crecimiento. Cada miembro recibe su crecimiento. Habla de crecimiento espiritual, moral, de conducta, para ir edificándose. Significa fortaleciéndose en amor. Mire, vamos rápido a Romanos 12. Terminamos. Romanos 12. Acuérdense que cuando digo terminamos, ¿cuánto queda? No, ya me están diciendo. Ya hasta un relojito me regalaron, mire. Entonces todavía me quedan unos minutitos aquí. Romanos 12, versículo 1. Esto lo estudiamos en la reunión pasada, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí está, adoración, ¿sí? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es conformarse a este siglo? Conformarse a la forma de pensar del mundo. Dice, no se conformen, sino renueven, ¿qué? Su entendimiento. Transfórmense por medio de la renovación de sus pensamientos. Es decir, tenemos que implantar en nuestra mente los pensamientos de Dios para poder cambiar nuestra conducta. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, que el orgullo y soberbias y prepotencias no van en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia honra. Uno es dedo, otro es uña, otro es ceja, otro es ojo, otro es nariz, pero todos debemos de funcionar. ¿Estamos? Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, otra vez la analogía del cuerpo humano, con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí está. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo.
y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Yo les puse un ejemplo, esto de en el servicio, porque aún puede ser en todo tipo de dones. Mientras nosotros no dejemos de pensar como niños, hablar como niños, vamos a seguir juzgando como niños. Y yo les ponía un ejemplo de que en una ocasión yo iba ya de salida y llevaba unas cosas bastantes en una caja y unos cachivaches que llevaba allí a mi auto, ¿no? Entonces yo iba así cargado y sale un hermano y me dice, permítame ayudarle, pastor. Gracias, le dije, y me ayudó con lo que traía en la mano izquierda. Pero pasaron otros dos chavos, lambiscón, barbero, le gritaron, fíjate. Entonces yo vi la reacción del supuesto barbero, del supuesto lambiscón, y los miró, y ¿saben una cosa? Demostró su madurez en Cristo, ignoró totalmente la ofensa, porque era una ofensa, pero yo lo vi. Entonces ya guardamos las cosas y, gracias hermano, le dije, pues tú agradeces, ¿no? Y se va el hermano, no les dijo nada, pero yo les hablo, a ver, vengan muchachos, vengan. ¿Por qué le dijeron lambiscón? Es que quieren quedar bien contigo y te hacen la barba, pastor. Fíjate nomás. Les digo, miren, nomás porque son adolescentes y están bien morros y no les puedo llamar la atención así muy seriamente y fuertemente como a veces algunos presentes aquí que saben de qué estoy hablando. Sí, de veras. ¿Por qué? Por obvias razones. Estaban chavos, pero fíjense, pensaron, juzgaron como niño. Yo les dije, fíjate, tú sales ahorita aquí y te atropella una bicicleta, para no decir un camión, ¿verdad? Porque no se oiga tan feo. Y te fractura una pierna, entonces yo veo. Entonces voy a ayudarte. Soy un lambiscón, ¿verdad, muchacho? Digo, hay que madurar, hermanos. Hay que crecer. Y muchos que tienen el dones que Dios da, como el de servir, como el de presidir, como el de dar, los critican. Escúchenme bien, todos tus dones que tú tengas, deja que ladren los perros, Sancho. Eso viene en la Biblia también. Tú no digas nada, hermano, ese es tu don. Yo sé cuáles son mis dones, hermano. Tú debes descubrir cuáles son tus dones. ¿Cuál es tu función? Cuando a mí me invitan, hermano, queremos hacer una campaña evangelística, yo tengo que ser honesto. Yo no soy evangelista, hermano. Pero si usted me invita a enseñar, yo enseño la palabra. No, queremos una campaña al aire libre. Pues ese no es mi don. Yo puedo lanzar un mensaje de salvación y puedo orar por los enfermos, pero como no tengo ese don que Dios da, yo tengo que ser honesto, hermano. Y no, hermano, es que yo no soy evangelista. Mejor te recomiendo a uno. Y me dicen, no, lo que pasa es que como nosotros somos una iglesia pobre, no quiere venir con... No, hermano, entienda, mire, de veras, yo soy pastor, yo soy maestro de la Biblia, yo no soy evangelista. O como otro que digo, hermano, venga a apostolear por estas regiones. Yo no soy apóstol. Pero si usted me dice, venga a enseñarnos sobre este tema, a ver, vamos a ver, con mucho gusto, porque ese es yo debo de funcionar, para ser efectivo debo de funcionar en ese don. Tú debes de descubrir tus dones. Entonces, terminamos, fíjate, sigue diciendo en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos con los otros. Debemos amarnos genuinamente. Porque Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Se acuerdan? Si tuvierais amor los unos por los otros. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Esta es palabra de Dios, hermanos. Hay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. ¿Cómo podemos distinguir lo que es malo y lo que es bueno? Para aborrecer lo malo y amar lo bueno. A través del ajuste de la palabra de Dios. Versículo, vamos al 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Mira, compartiendo para las necesidades de los santos. Fíjate, San Juan dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, el pensamiento de Dios es este. Si yo te vi en miseria, yo te tendí la mano, o sea, dice el Señor, ¿no? ¿No debes hacer tú lo mismo? Si alguien tiene bienes de este mundo y vea que su hermano tiene una necesidad, no cierres tu corazón, extiéndele la mano, dale, préstale, qué sé yo, porque eso ayuda. ¿No dice que nos ayudamos mutuamente? Ahora, noten la instrucción bíblica. Si ves que tu hermano tiene necesidad, no cierres tu corazón. Ayúdale tú, no dice mándaselo al pastor. Porque ustedes sabiamente, inteligentemente, me los mandan a mí. Casi no hay reunión, hermanos, donde no venga uno o dos personas. Pastor, vengo a que me ayude. ¿Y cómo llegó aquí? ¿Cómo? ¿Por qué dice? No, un hermano me dijo, es que tengo necesidad. Y me dijo que usted me ayuda. Escúcheme bien, eso no dice la Biblia. Dios a mí me pone enfrente a los que Él quiere que yo ayude. Escuche bien, todo excedente, después de que usted supla sus necesidades y que le quede un peso, siempre mire a su alrededor, porque es muy posible que alguien tenga una necesidad y necesite ese peso. ¿Sabe que aquí hay gente que a veces no tiene ni para el camión ni para comer en ese día y se vienen caminando? Yo me he dado cuenta de eso. De alguna manera Dios nos hace ver eso. No cierre su corazón, hermano. Extienda la mano. Nada más que advertencia, peligro. ¿Cómo están ahí en los aparatos, ¿verdad? Que te ponen ahí advertencia y unos signos así, rayos y centellas allí que no toque esto, advertencia. Hay unos que abusan. De esos no está hablando aquí, está hablando de los hermanos, porque hay algunos que se lo agarran a usted allá afuera y le sacan el dinero, y como usted es re buena onda, pues usted le da. Y había uno que ya le habíamos dicho, no queremos que vengas a pedir aquí porque es cocainómano y su vicio requiere de 500 pesos diarios para mantener su vicio. Y yo le dije, no quiero verte aquí que le pides dinero a la gente. No, que quién sabe qué, que no sé qué. Y lo volvíamos a ver, lo volvíamos a ver. Y no hace mucho andaba allí. No, mire, ya hasta cambio le da a los hermanos. Y le dije, ¿no te dije yo que no te quiero ver aquí pidiendo dinero? Lo que pasa, y que empieza a maltratar a mi mamá. Mire, mi mamá es una viejita bien buena onda. Es bien afable. ¿Conocen a mi mamá? Es una viejita que siempre bendiciendo a todo el mundo ahí, gloria a Dios. Y la maltrató este muchacho. Pero yo no lo maltraté a él, yo lo bendije a él, porque dice, bendecid y no maldigáis. Y yo le dije, pero no te quiero ver aquí, porque iban con algunos de ustedes y, es que mi esposa, mis hijos. ¿Sabe que dejó a su esposa y a sus hijos? Pero son actorazos tremendos. De esos hay que parar las antenas y aún preguntar, oiga hermano, aquel cada domingo me pide, oye, ese ya hay que dudar. No, hay que pedirle a Dios sabiduría, hermanos, para discernir, para que no nos tomen el pelo, pero para discernir cuando la necesidad es genuina. Fíjense, una vez viene un muchacho, así al final, me dice, oiga pastor, me dijeron que aquí ayudan y pues yo vengo a que me ayuden. ¿Y cómo crees que te podemos ayudar? Si lo podemos con mucho gusto. Es que me metí en una broncota en mi trabajo, dice, necesito 1,000,000 de pesos. Y yo le dije, ¿y de dónde? ¿Cómo tú crees que te vamos a dar 1,000,000 de pesos? Yo dije, a ver, ¿hasta dónde llega? Porque ustedes son cristianos. Y ustedes son un montón, hagan una cooperacha. Y pues como en unos 15 días vengo y me dan el 1,000,000 de pesos. Ay, imagínate nomás. Pero en una ocasión, y con eso termino, hace unos años, Adrián, el profe, su niña, Martita, le dio una enfermedad. Miren, yo llegué al hospital para hacer esto más corto.
Llego al hospital, voy a entrar a su cuarto y están 3 médicos ahí. Y yo escuché cuando uno le dijo, no, dile tú al papá, no, díselo tú. Y yo me quedé así y dice, bueno, yo le digo, ¿qué le digo? Pues dile que ya no hay remedio, que se va a morir su hija. Y yo escuché eso y me metí. No le dije nada a Adrián, pero la niña estaba agonizando. Martita, la grandota muchacha bonita que se sienta ahí con él a veces, se estaba muriendo. Y yo la vi agonizar y oramos. Adrián estaba llorando. Y un montón de medicamentos y de especialistas. Y entonces le dije, mira, vamos a orar. Total, oramos y Dios hizo el milagro, hermanos. La levantó de la muerte. Los médicos se asustaron y nosotros nos pusimos contentos. Pero había una cuenta de casi 90,000 pesos, 80 o 90,000 pesos. ¿A dónde íbamos a recurrir? ¿Con el cocainómano? ¿Ah? Íbamos a ir al DIF para que nos dieran para pagar la cuenta. ¿A dónde tuvimos que recurrir? A la iglesia, hermanos. Pero eso provocó algo, porque empezaron a venir un montón de, oiga, fíjese que tengo una vecina ahí y lo operan por 90,000 pesos. Oiga, tengo un tío allá en los Estados Unidos que lo van a operar de cáncer y necesita $10,000. Júntenos. Y no, a ver, espérenos. Él es un pastor. A ver si me explico. El pastor depende solamente de Dios y de los hermanos. O sea, necesitamos tanta sabiduría, hermanos. ¿Y qué es lo que nos ajusta y nos enseña? La palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra? Que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. ¿Qué sería de nosotros sin su palabra? Muerte segura. ¿Quieren darle gracias a Dios? Pónganse de pie. Gracias, Señor. Levanta tus manos a Dios, que acuérdense, es una expresión de adoración, de alabanza. Y damos gracias, Señor. Señor, te damos gracias, porque tu palabra ciertamente es lámpara a nuestros pies, es lumbrera. Es una palabra que al ser inspirada por ti, Señor, tiene vida. Es la única que nos puede alimentar, nutrir. Y esa misma palabra es útil para enseñarnos los caminos de Dios, para enseñarnos los principios de fe, de la moral cristiana, de la conducta cristiana. Es útil para corregir nuestros errores, nuestras conductas erradas. Refuta nuestros pensamientos alejados de Dios. Nos convence también al ser expuesta a la palabra de Dios. Pero también nos reprende, nos llama la atención, nos ajusta, pero nos conviene. Solo de esa manera podemos nosotros crecer. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos lo que necesitamos. Tu palabra, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes esas palabras que nos dan vida eterna? Señor, yo sé que al haber tanta gente aquí, hay tan diversas necesidades, problemas en la familia, situaciones personales, conflictos internos, conflictos de fuera, en el trabajo, tantas cosas. Pero tú siempre tienes una instrucción, siempre tienes una palabra que nos va a dar consuelo. Va a aumentar nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y te damos gracias, Señor. Oramos por todos los maestros de esta congregación de la Biblia, para que tú siempre, Señor, nos des palabras de vida eterna. Y los pastores aquí oramos por los creyentes, los santos de Dios, para que con nobleza reciban la palabra que nos ha sido implantada. Y que al final, Señor, todos crezcamos en amor, con paciencia, los unos a los otros, ayudándonos mutuamente, para que cada miembro vaya recibiendo su crecimiento según su función, que se vaya nutriendo, fortaleciendo. Oramos, Señor, por los que son débiles, por los que están enfermos, por los que están desanimados. Que tu Espíritu Santo, Señor, a través de la palabra les des la vida,
les des el aliento, les des la fortaleza, la sanidad física, el suplir sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús, honramos, Señor, tu nombre, te honramos a ti y honramos tu palabra, obedeciéndola, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. No nos olvidamos, Señor, de ninguno de tus beneficios. Aquí estamos para adorar al Dios majestuoso. Amén, mis hermanos. Estamos delante de su trono. Vamos a adorarlo a Él. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador.